presidente del club de remo, Virgen Aguirre. Yo soy Álvaro, el entrenador del club. Este club llevaba 15 años sin sacar la trainera y nos juntamos con un grupo de chavales y decidimos sacarla después de 15 años. Es un gran reto para nosotros. Surgió la idea porque nos juntamos un grupo de chavales aquí que empezaron la escuela de verano, con un grupo de chavales también de la Guardia y algún veterano más, y empezamos a sacar la trainera al agua. Entonces, por parte de la directiva, optamos a esa idea de quitar el barco otra vez después de 15 años. Lo afrontamos con ganas y con ilusión, ¿no? La mitad de la plantilla es una plantilla muy joven y es la primera temporada que hacen de trainera. Hay algunos que nunca remaron, hay otros que remaron en batel, pero de que es de trainera es el primer año. Entonces, bueno, vamos a salir al mar, hacer lo mejor posible y bueno, con ganas y eso, con ilusión. Hombre, el objetivo del club era sacar la trainera este año. Yo espero algo más, pero no es algo para ser último. Si puedo estar ganando la primera tanda, pues mejor que último. Si puedo estar en la tanda buena, pues mejor que en la primera. Todo lo que venga más, pues bienvenido. Campo de regatas sale de la ensenada de la Altea y irá casi hasta más de la mitad de la ría, y la diferencia de calles no creo que haya ninguna porque no hay corrientes. Sería para todas las traineras igual. La mitad de la trainera no tiene experiencia, la otra mitad sí. Tenemos una plantilla muy joven, entre 16 y 19 años, que ya te digo, la primera temporada de traineras, y la otra mitad anda entre 30 y 50. Y esa gente sí es más veterana, tiene más experiencia.
seguir trabajando con la cantera y que el proyecto este de la trainera siga adelante durante muchos años, que no haya el parón de 15 como hasta ahora, que siga la continuidad del proyecto este y que no se pare, porque así hay un espejo para los chavales que van subiendo a la cantera. Audio Jungle.